La vida activa nos ofrece, si queremos, una magnífica oportunidad de vernos a nosotros mismos, de sorprender nuestras cualidades y defectos. Tengan ustedes muy buen viernes. ¿Cómo les va? Nuevamente otro programa de Enrique Yo Camino a la Santidad. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una hermosa semana de trabajo, de proyectos, de emprendimientos. Ya nos seguirán contando a lo largo del programa. Hablando del programa, tenemos hoy un programa del recuerdo. Un programa donde vamos a tocar temas muy importantes que tienen que ver con la vida de Enrique Yo. Nuestras vías de comunicación, recuerden, es info@radioamadeus.com.ar. Y si no, nos mandan mensajes al WhatsApp 11 30 98 000. También la página de Enrique, para que puedan saber mucho más sobre la vida de este padre empresario beato, es www.enriqueyo.com. Las redes oficiales de Enrique Yo en Facebook y en Instagram son Enrique Yo Oficial. Como todos los viernes, vamos a escuchar las palabras del Papa Francisco. Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh? Ay, sí. Va a ser santo. Gracias, un gran papá. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Bueno, vas a ver que muy pronto va a ser santo. Uniapac y ACDE evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios. Y les pido que lleven mi bendición a todos sus empleados, obreros y colaboradores y a sus familias. No faltan ejemplos de acciones solidarias en favor de los más necesitados, realizadas por el personal de las empresas, clínicas, universidades u otras comunidades de trabajo o de estudio. Esto debería ser un modo habitual de actuar, fruto de profundas convicciones por parte de todos, evitando que se convierta en una actividad ocasional para calmar la conciencia o, peor aún, en un medio para obtener un rédito publicitario. Mantengan y transmitan este espíritu que tiene raíz cristiana, manifestando también aquí el genio empresarial. Y del ejemplo que nos habla el Papa Francisco, vamos a escuchar a su hija, Sara Yo, de Crito, quien nos decía cómo lo veía a ella y qué recuerdos tiene sobre todas las situaciones vividas al lado de su padre, Enrique. Era como que después de tantos años, cómo la gente se acordaba de él. Yo decía que, ¿por qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de él? Y me hablaban de mi papá y me decían, era un santo, tu papá era un santo. Y yo decía, pero ¿qué se acuerdan? Y bueno, y me contaban así detalles así de, de delicadeza, de buen trato, de amabilidad, de respeto. No eran cosas así grandiosas como subir a la Concagua, sino que en la fábrica él realmente los miraba, los escuchaba, prestaba atención. eh, bueno, un primo de él señalaba eso, que decía que a veces los directivos cuando van a una fábrica van mirando para abajo porque no quieren que los molesten con problemas, porque siempre hay problemas, siempre hay problemas. No, y él estaba interesado en los problemas y interesado a ver cómo se podían resolver. Que, y esas cosas me contaban después de más de 50 años, porque hay como 400 testimonios y si se los revisa, bueno, hay 3 o 4 cosas así fuertes, pero la verdad que casi todos hablan de estas pequeñeces en el buen trato. Eran pequeñeces que demostraban caridad. Y bueno, eso es el primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo por amor a Dios. Y
Y yo leí en una parte que las causas de canonización giran alrededor de la caridad de la persona que está analizada. Y yo decía, esto era mi padre, sin beaterías, sin cosas raras. Yo nunca me acuerdo de haberle visto algo raro, ni sentimental, ni nada. Realmente sintonizaba con una caridad profunda con la gente, que no es lo mismo que ser demagogo ni nada, sino que era firme con sus convicciones y estaba rodeado de gente que no pensaba como él. Hubo una de esas crisis habituales de Argentina y bueno, estaba la fábrica llena de botellas que no se vendían, no pasaba nada, estaba todo inmovilizado por montones de crisis que no me voy a poner a describir, pero bueno, que son bastante crónicas en Argentina. Y entonces la fábrica esta, la mayoría accionaria era de una empresa norteamericana que fabricaba la Pyrex. Entonces dijeron, bueno, afuera 1.200 personas, despidan a 1.200 personas. Y mi padre ya estaba enfermo y entonces mandó decirle a sus jefes que si los despiden, yo renuncio y me voy. Y bueno, mi mamá lo quería matar, porque mamá también sabía que él estaba muy enfermo. Decía, me dejaba sin obra social, sin pensión, con 9 hijos, y se iba a morir, ¿cómo se llama? Y yo no tenía tanta fe. Pero bueno, él creía en la providencia y fue allá y le explicó que estos operarios eran calificados, que estas cosas eran así cíclicas y bueno, y después de que los iba a hacer trabajar a toda la gente, por más que iban a parar los hornos de las fábricas de cristalería, pero que era gente muy valiosa la que estaba ahí. Eran 1.200 familias, así que una cosa terrible. Y, ¿cómo se llama? Y bueno, los americanos aceptaron y bueno, cambió el péndulo que siempre pasa de un extremo al otro y bueno, empezaron a tener más pedidos y lo que sea, y la fábrica tenía a la gente ahí, entonces los felicitaron porque si los hubieran despedido se hubieran ido de Argentina porque se hubieran ido, qué sé yo, a otros lugares y no iban a estar cuando empezaban a ver esos pedidos. Yo lo conocí a mi padre en familia, él valoraba muchísimo la vida en familia, el hogar. Como él murió, él se le murió la mamá cuando tenía 4 años, valoraba más que otras personas, porque cuando uno lo tiene así como algo muy común, tener una mamá, un papá, hermanos de una casa, a veces no se lo considera valioso. Él consideraba valioso cada día de estar en su casa y nos los transmitía. Sí, yo nunca vi una persona que disfrutara más de silbaba cuando entraba en casa, de sus hijos. Se notaba que lo disfrutaba intensamente. Tenía una capacidad muy grande de alegría y de dar cariño y de dar amor. Así que me gusta que en este momento que hay tanto mal humor, tanto estrés, tantas frustraciones, me gusta que se valore ese rol que tenía como papá, que es el rol que yo conocí. Es normal que yo me emocione como hija, pero es lindo ver que también otras personas se han emocionado con el mensaje de la vida de mi padre. Y después de escuchar las palabras de Sara Yo de Crito, hija de Enrique, también autora del libro Viviendo con Alegría, Testimonios y breve biografía sobre Enrique Yo, los invito a ir un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. En el año 2002 es designado como postulador de la causa de Enrique Yo al licenciado Fernán de Elizalde. Fernán de Elizalde también escribió el libro Y dominad la tierra, que son mensajes que había dado en su momento Enrique Yo, y él los compiló, hizo una compilación en el libro Y dominad la tierra. Los invito a que puedan adquirir este libro entrando a la página, recuerden, www.enrique.yo.com. Ahora los invito a escuchar justamente a Fernán de Elizalde en una de las entrevistas de hace pocos días. Una nota realizada
por nuestro amigo y queridísimo Tito Garabal del programa Claves para un Mundo Mejor. Esta semana se recordó especialmente a Enrique Shaw, la semana de Enrique Shaw. El Papa habla mucho, cuando quiere hablar de un empresario santo, lo nombra Enrique. Y el primero que habló en clave de este tema fuiste vos, Fermín. Hace unos cuantos años, sí, exactamente. Fernán, ¿quién era Enrique Shaw? Mira, Enrique Shaw era una persona que en su momento nació y murió muy joven, desplegó una intensísima actividad desde el punto de vista pastoral como laico, dando un ejemplo de vida en la vida empresaria sobre todo y en la Marina, que era oficial de la Marina en su momento, de forma tal de que él llevó a la práctica todo lo que la Iglesia pide que los hombres hagan para hacer un mundo más vivible en cuanto a la producción de la riqueza y consecuentemente el reparto de los talentos y cómo llegar a que eso derrame a toda la gente, ¿no es cierto? Tuvieras que buscar algunas de las cosas que hizo Enrique Shaw y que se pueden de algún modo comprobar hoy en esa obra pastoral que vos mencionabas. Mira, yo diría que muchas, sobre todo dentro de un contexto donde él aparte durante varios años de su vida estuvo muy enfermo y no contaba nada de todo esto, con lo cual era un tipo que estaba sufriendo enfermedades que terminaron en la muerte, pero que al mismo tiempo estaba actuando como si estuviera con una misión divina, y eso lo vemos en sus escritos íntimos, medio como que Dios le pidió tal cosa y él lo estaba cumpliendo. Y lo hacía con alegría, con esperanza, como hoy escuchamos por todos lados, y lo hacía muy bien. Tan es así que ganó el corazón de toda la gente que lo rodeaba, y hoy no encontrás una persona que hable mal de él. No hay cantidad de empleados que hablan de él. Yo diría que pensé solamente en Rigoló. Rigoló en su momento tenía 3.400 personas, pero él aparte tenía 200 empresas. 200. Sus familias eran familias todas de mucha capacidad económica y social. Claramente era una familia, digamos, donde no faltaba absolutamente nada, y él era de los que quería que eso se repartiera, se reprodujera y se repartiera. Entonces creo que el ejemplo de él es hacer un mundo mejor dentro del mundo que nos toca vivir, pero sobre la base de producir, ganar dinero y repartirlo. Si tuvieras que hoy decirle a la gente por qué el Papa habla tanto de Enrique Shaw, vos que fuiste, yo diría, el primero que empezó con esto de que este hombre tenía que llegar a los altares. Yo debo reconocerte que hubo otros anteriores a mí, lo que pasa es que no tuvieron la posibilidad de ver lo que está pasando hoy. Lo que Enrique Shaw hizo fue tan notable que apenas uno se mete un poquito en esa vida tan fantástica, medio como que se vacuna. Y esto costó muchísimo tiempo dentro de la Iglesia, porque no había interés en leer esto o escucharlo. Y este hombre tiene tanto para dar y para compartir, que cualquier cosa que hagas y veas, te vas a convencer rápidamente de que estás ante un caso excepcional. Y más cuando el mundo necesita ejemplos y modelos de este nivel. Si tuvieras que decirle a la gente por qué queremos que Enrique Shaw sea reconocido en los altares como es reconocido por la gente que lo conoció en vida o que lo lee o que ve de pronto esta película que estamos compartiendo alguna imagen, ¿qué le dirías y por qué el Papa habla tanto de él? Yo creo que el tema cambia radicalmente porque el Papa habla de Enrique Shaw y lo declara de alguna manera como santo, cosa que es rarísima, porque no existen muchos antecedentes. Él puede hacerlo, yo no podría decir que Enrique Shaw es santo. Entonces el gran tema es, una vez que te metes de vuelta, insisto, el tema es, te hace volcar. Estás ante un caso donde palpás claramente la bajada de algún espíritu santo o ángel o quien sea que ha llegado al corazón de Enrique Shaw, ha sido tan claro en esa búsqueda que él tuvo siempre, hasta que definió qué es lo que tenía que hacer para cumplir con ese objetivo. Fernán, por último, si tuvieras que buscar 3 o 4 virtudes de Enrique Shaw que estemos necesitando en este tiempo en la Argentina, ¿cuáles rescatarías y por qué?
me quedás debiendo espacio, porque con 3 o 4 no. Yo te diría, el ejemplo de la ética, del respeto a la persona, la generosidad, el permanente amor a todos los que lo rodeaban, y te diría más, especialmente yo creo que había un tema central en la vida de él, que era el reconocer cuando se equivocaba, su humildad. Y de las palabras de Fernández Elizalde, los invito a escuchar el testimonio realizado por Kuntur Producciones con ACDE y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, un documental que nos narra sobre la vida de Enrique Llo. Escuchar este documental, que lo pueden encontrar también en YouTube, El Apóstol Sonriente. Soy un humilde peón dispuesto a moverme en el tablero de mi vida como Dios quiere que lo haga. Ahora, Él desea que yo represente en el mundo la verdad, el sentido común, las virtudes sólidas, la alegría del cristiano. Inteligencia y santidad es el lema de todo apóstol y debe ser el mío. ¿Quién es este marino argentino resuelto a cumplir la misión que Dios le tiene asignada? Su nombre es Enrique Llo. Enrique Llo nació el 26 de febrero de 1921 en París, hijo de Sara Torquins y de Alejandro Llo. Tenía además un hermano 2 años mayor. A 2 meses de su nacimiento, la familia regresa a la ciudad de Buenos Aires. A la edad de 4 años, Enrique recibe un duro golpe. Muere Sara, su madre. El dolor por su ausencia será grande, pero ella deja un valioso legado espiritual. Le hace prometer a su esposo que sus hijos recibirán una buena educación religiosa. El padre Goicoechea cumple con esa misión y se encarga de la formación cristiana de los hermanos. Enrique toma su primera comunión en 1928 a los 7 años, en la Basílica del Santísimo Sacramento, y día a día crece en su fe. Su padre viaja continuamente por cuestiones laborales. Los hermanos quedan a cargo de sus tías e institutriz. Ellas los rodean de cariño y confort, tratando de llenar el vacío dejado por mamá Sara. El pequeño Enrique parece alejar la tristeza con su enorme sonrisa, pero también comienza a formarse con esfuerzo y disciplina. Se destaca como un buen alumno. En el Colegio de La Salle siempre figura en el primer lugar del cuadro de honor. En su afán por forjar su carácter, con apenas 14 años, toma la decisión de interrumpir el bachillerato y terminar sus estudios en la Escuela Naval Militar. Enrique fue el cadete más joven de su promoción en la Escuela Naval de Río Santiago. Eso no le impidió ubicarse entre los mejores promedios al ser promovido a Guardia Marina en 1939. La lectura fue su gran aliada durante las largas travesías por el mar. Las horas libres las aprovechaba leyendo sobre los más diversos temas. Sus libros contribuyen a la formación de su pensamiento, que algunos califican de humanista cristiano. Por aquellos años, comienza también a desarrollar un hábito que nunca abandonará:
la escritura. Su diario de juventud, cuadernos, libretas y libretitas serán fieles testimonios de sus lecturas, reflexiones y experiencias. En aquellas páginas nos relata que encuentra un libro sobre la doctrina social de la Iglesia que lo impulsa hacia lo que él mismo llama su conversión. El día que cumplí 20 años, le pedí a Dios produjera en mí los frutos que Él desea, que me hiciera consciente de mis pecados y me convirtiera decidida y totalmente. Mis ideas religiosas se han concretado en 2 puntos. El primero, comprender que soy un pecador. Y el segundo, que debo ir decididamente hacia Dios. El joven marino ya había logrado muchas cosas en su vida, pero sentía que le faltaba el amor de una mujer. Hasta que conoció a Cecilia Bunge. Cecilia tenía su misma edad y compartían, entre otras cosas, una profunda fe religiosa y el haber perdido a sus madres siendo muy pequeños. Ella era hija única y vivía con su padre, el prestigioso arquitecto Jorge Bunge. La joven había recibido una cuidadosa educación. Estudiaba Bellas Artes y además era catequista. Los continuos viajes del joven marino los distanciaban y la relación de los novios se mantenía a través de cartas. Cecilita, como él la llama cariñosamente, al igual que cualquier adolescente enamorada, esperaba con ansiedad la correspondencia de su amado. Enrique solía escribir con frecuencia sobre Dios y sobre religión en general. Esta actitud le hizo pensar a Cecilia que quizás su novio estaba más cerca del sacerdocio que del matrimonio. Él, al darse cuenta de la confusión, le confirmó su amor incondicional y que jamás dejaba de pensar en ella. Después de un noviazgo de 2 años, el 23 de octubre de 1943, se casan en la quinta de los Bunge, La Cecilia, en la provincia de Buenos Aires. Casarse es no pertenecer más a sí mismo. El crecimiento del amor no es automático. Hay que recrearlo. No toma el hombre una esposa. Se da a ella. Y no hay duda de que esa mujer, sin la cual ahora no concibo mi existencia, era, es y será mi Cecilia. Enrique no vive su religión en soledad. El apostolado significa trabajar con su mente y toda su fuerza por el prójimo.
Siendo oficial se lo podía ver sentado en los momentos libres, enseñando catecismo a los marineros. También se encargó de organizar la misa de los domingos en la base de Puerto Belgrano. Poco a poco fue logrando que muchos participaran de la ceremonia y se acercaran a comulgar. El joven oficial quiere difundir el Evangelio viviéndolo. Lejos de imponer disciplina con castigos desmedidos, instruye a sus subordinados con firmeza, palabras justas y buenos modales. Los testimonios coinciden en que llegó a ser muy respetado y querido por toda la dotación a su cargo. A partir del nacimiento de su primer hijo, Enrique siente la necesidad de estar más tiempo cerca de su familia. Y también se propone llevar su apostolado fuera del ámbito de la Marina. Por eso se plantea abandonar su carrera militar. No lo hace de inmediato porque en 1944 el mundo está en guerra y él obedece la orden de embarcarse a patrullar la costa argentina. En el año 1945, las autoridades lo envían a la Universidad Estatal de Chicago a estudiar meteorología. Y hasta allá lo acompañan Cecilia y su pequeño hijo. Durante el viaje se encuentra con dos sacerdotes de la Juventud Obrera Católica, quienes le confirman la importancia de llevar el mensaje de Cristo a los trabajadores. Esta conversación quedaría grabada en su memoria y le marcaría el camino a seguir por el resto de su vida. Al llegar a Nueva York, recibe la noticia de que la guerra había terminado. Enrique consideró que en tiempos de paz ya no era necesario permanecer en la Marina y que tenía la libertad de seguir el llamado de su vocación. Se dirige a Washington. Desde allí envía su pedido de baja como teniente de fragata y hace los arreglos para devolver el dinero del pasaje. Años de una excelente carrera y un futuro todavía más brillante iban a ser dejados a un lado para empezar una nueva vida. Un tío de Cecilia, León Furbel, le ofrece un empleo en su empresa familiar, las cristalerías Rigoló. Enrique desea comenzar a trabajar como un operario más. De esta manera podría conocer a fondo sus problemas espirituales y económicos y lograría difundir entre ellos la palabra de Dios. Sin embargo, un sabio sacerdote de probada experiencia apostólica lo convence de que ayudaría mucho más a los trabajadores siendo empresario. Así podría combatir el flagelo de la desocupación y a la vez promovería en la dirigencia una verdadera conciencia social por el asalariado. A pedido de León Furbel, Enrique permanece un año en Estados Unidos, en la localidad de Corning, estudiando el funcionamiento y los procedimientos técnicos de una cristalería en la firma Corning Glass Work.
En 1946 ingresa a trabajar en las cristalerías Rigolot. Su primer cargo fue el de asistente general de planta y llegará a administrador delegado, puesto equivalente a lo que hoy sería un gerente general. De su paso por la Marina, había aprendido que era mucho mejor desempeñarse en un ambiente ordenado y metódico, pero en un clima alegre y distendido. Ver a un jefe que sonreía les resultaba a todos muy extraño. Y tenían razón. Enrique Llo era muy diferente a todos los que habían conocido. Sabía escuchar con paciencia lo que le pasaba a cada uno de sus empleados y los aconsejaba casi como lo haría un padre con sus hijos. Habitualmente recorría la planta para que los operarios lo pusieran al tanto de los pormenores de la producción. Y solía dar una cálida bienvenida a los recién llegados. Enrique se proponía mantener una atención sonriente que hiciera aflorar las buenas cualidades de las personas. Se lo escuchaba decir que el que rezonga continuamente nunca podrá ser un buen dirigente. Cuentan que cierta vez advirtió que en una de las oficinas, a la que todavía no le habían colocado el aire acondicionado, los empleados estaban agobiados por el intenso calor. Para sorpresa y alegría de su gente, al rato se apareció con 2 kilos de helado para que disfrutaran entre todos. Estos pequeños gestos de amabilidad y consideración lo hacían grande frente a su gente. Buscaré que los perezosos sean movidos, los desanimados entusiasmados y los débiles sostenidos. El hombre de empresa debe ser emprendedor, inspirador, diligente, alegre. Y solo existe el derecho de reprender cuando a sí mismo se ha sabido elogiar. Muchas veces se sintió solo e incomprendido. Con su llegada a Rigolot, los antiguos directivos dejaron de ir, cansados de los continuos enfrentamientos y problemas. Algunos miembros del directorio daban prioridad a las ganancias de la empresa y ese enfoque provocaba fricciones. Pero Enrique pensaba que todo privilegio es una oportunidad de servicio. Así que estaba decidido a humanizar aquella fábrica. Para eso consideraría aspectos más amplios que los meramente económicos. Su meta era derribar las murallas que separaban a los jefes de los trabajadores, teniendo en cuenta el bien de todos. Las dificultades no le harían bajar los brazos, sino acudir con devoción en busca de ayuda a su socia permanente, la Virgen María. La llegada al hogar después de una intensa jornada laboral
era una verdadera fiesta. Enrique amaba inmensamente a sus hijos y se los demostraba todo el tiempo. Algo poco común para los padres de la época. Si había retos, también había elogios y especialmente oídos dispuestos a escuchar. Él sabía como nadie de la soledad de un niño. Por eso disfrutaba feliz del bullicio de la familia que formó con Cecilia y sus 9 hijos. Esa escuela de alegría, amor y de servicio, donde lo importante era que los chicos siempre se sintieran queridos. Juego de manos, juego de villanos, era la consigna para divertirse libremente, pero con respeto y sin molestar. También se ocupaba de enseñarles a vivir con un sincero espíritu cristiano y no con una religiosidad basada en formalismos y apariencias. Los domingos iban todos juntos a misa y durante la celebración les explicaba las palabras del sacerdote. Amigos y allegados recordarían con felicidad la alegría que transmitía la familia Shaw en esos momentos. Tal vez porque una de sus premisas más importantes eran las palabras del Papa Pío XII. La familia que reza unida permanece unida. A Shaw le interesaba conocer a cada uno de los trabajadores que, como él decía, prestaban sus talentos para que los dirigentes los hicieran fructificar. Saludaba a todos y se tomaba su tiempo para conversar con ellos sobre diferentes temas. Y anotaba en sus infaltables libretitas las consultas y los problemas que los aquejaban. Cuando salía del país, lo hacía saber y la noticia corría velozmente entre los empleados de la fábrica, ya que se ofrecía a traer cosas que aquí no se encontraban. Los pedidos iban desde medicamentos hasta pequeñeces, como encendedores con forma de cigarrillos. A su regreso, se repartían los encargos en medio de sonrisas y agradecimientos. Él casi nunca les cobraba el importe total. Enrique era consciente de que las familias de los trabajadores tal vez nunca viajarían fuera del país, y por eso se esforzaba en conseguir lo que le pedían, aunque no todos fueran artículos de primera necesidad. La mirada tierna de un niño era para él el mejor estímulo para comenzar la jornada. Era capaz de demorarse en ingresar a trabajar para darles el gusto a los chicos del barrio.
Ellos esperaban ansiosos a ese señor tan divertido que los llevaba a dar la vuelta manzana en su moto, como si fuera una vuelta más en la calecita. En los años 50, sindicalistas y empresarios tuvieron una relación muy tensa. Enrique, en cambio, pensaba que había que escucharlos con atención y comprenderlos. Cuentan que en una oportunidad visitaron su casa unos delegados gremiales. Y él les explicó a sus hijos que estos señores eran muy importantes en la fábrica, porque a veces los empresarios cometen injusticias y ellos los hacen reflexionar para llegar a un acuerdo. Porque para Enrique Llo, la empresa, además de una célula de la vida económica, debe ser una comunidad de vida. Ya desde sus primeros pasos, siendo un joven dirigente de empresa, había demostrado que esta común unión iba más allá del trabajo. Respondiendo a un pedido del Papa Pío XII, Enrique y un grupo de empresarios argentinos organizaron el envío de víveres y ropa para ayudar a los países devastados por la guerra. Tiempo después, Llo se sigue reuniendo con sus colegas para formar una agrupación que los alentara a llevar el reino de Dios al mundo de la empresa y de los negocios, tal como se lo había sugerido Monseñor Hildebrand, aquel sacerdote que lo disuadió de trabajar como obrero. Finalmente, el 3 de diciembre de 1952, fundan la Asociación Católica de Dirigentes de Empresa, que contaba con el asesoramiento del padre Manuel Moledo y cuyo primer presidente fue Enrique Llo. Luego de un tiempo, ACDE se integra a UNIAPAC, Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, organismo que se ocupa también de la promoción de los trabajadores. ACDE es un ámbito de análisis y reflexión de la temática empresaria, basada en valores cristianos y también un lugar de acción a través de su compromiso social. Su misión es ayudar a los dirigentes de empresa a vivir de manera coherente su vocación emprendedora y su fe cristiana. A diferencia de otras organizaciones, es una asociación de personas y no de empresas. Admite pluralismo ideológico y religioso siempre que sus socios respeten los valores que la sustentan y se inspiren en los principios de la doctrina social de la Iglesia. Distintas sedes de ACDE, que a partir de 1961 pasó a llamarse Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, tal como Enrique quería desde su fundación, fueron naciendo a partir de 1958 en todo el país. Y en 1994 se constituyó la Federación de Asociaciones Cristianas de Dirigentes de Empresa. Esa empresa que Enrique consideraba también como instrumento de santificación, hogar de relaciones humanas y una escuela de prudencia y de responsabilidad. Enrique Llo era miembro de la Acción Católica Argentina. Fiel a su estilo de comprometerse en todo lo que hacía, tuvo una muy activa participación hasta que en octubre de 1961 el episcopado lo nombró presidente de la Asociación de Hombres de la Acción Católica Argentina. En 1955, el enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica llegó a su punto más alto. Enrique es detenido en una dependencia policial junto a otros dirigentes laicos de la Acción Católica, acusados injustamente de perturbación del orden público.
cuentan que no aceptó dormir sobre un colchón que le había llevado su familia, hasta que todos sus compañeros de celda tuvieran uno igual. Y sus deseos se cumplieron. Al estar incomunicado, Cecilia no podía verlo, pero sí sus hijos, a los que recibió con abrazos y sonrisas. Aquel día les pidió serenamente que le dijeran a su mamá que no se preocupara, que él estaba bien y que muy pronto estarían juntos de nuevo. Luego de esos días de prisión, se le oyó decir a Rigolot que no tomaba la experiencia como algo traumático o una injusticia, sino más bien como una medalla más que me envía la Virgen y que guardaré en mi corazón. Enrique decía que Dios no le exigía el éxito, sino que pusiera amor en lo que le tocaba realizar. Y con esa actitud de entrega, de responder a las necesidades de los demás, diversificó sus actividades integrando distintas empresas, instituciones y apoyando iniciativas culturales. Queridos oyentes, el documental lo vamos a continuar escuchando el próximo viernes. El final de este documental, que es maravilloso, realizado por Kuntur Producciones. Recuerden que lo pueden ver El Apóstol Sonriente, si lo quieren ver todo, en YouTube. Nos vamos. Termina el programa. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un hermoso fin de semana. Enrique Yo, Camino a la Santidad. Radio Amadeus 91.1 en nuestro nuevo horario, 21 horas a 22 horas. Nos vemos.